Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir con el estudio del libro de Jeremías. Que bueno, este libro es un libro lleno de profecías acerca de Dios contra su pueblo, contra su pueblo Judá, pero también tiene profecías contra otros pueblos. Vemos cómo Dios en las profecías que da Dios hacia Judá. Él va a darles una amenaza, es decir, les va a dar una oportunidad de que viendo esa amenaza que viene, ese desastre que viene, ellos puedan arrepentirse y buscar su salvación en Jehová, su salvación en el Señor de Israel. La intención de Dios proclamando estas profecías es que ellos se arrepientan, que ellos cambien de parecer para que puedan ser salvados. Pero lamentablemente Judá no va a cambiar de parecer a pesar de las profecías. Su corazón va a experimentar al final todo el dolor de los castigos que vienen hacia el pueblo. Y eso es triste, porque Dios es difícil hablar en este tiempo acerca de que Dios trae a nuestra vida el dolor o la tristeza, o permite a veces tristeza, dolor, permite el sufrimiento con un propósito. Es a veces difícil decir eso porque en el mundo a veces solo se dice que Dios está en control de cosas felices, que nos trae amor, placer, felicidad. Pero Dios también tiene un propósito para el sufrimiento y lo vamos a ver en este libro. Eh, las profecías que se dan contra Judá y todo el sufrimiento que se describe en ellas es para que Judá pueda arrepentirse, para que pueda clamar a su Señor y el día de hoy también a veces por nuestro propio pecado o por otros motivos viene sufrimiento en nuestra vida y Dios lo permite por muchas razones y una de ellas es que cambiemos nuestro corazón, que cambie nuestro corazón para que cambie nuestro corazón en el sentido de que se arrepienta de sus pecados, se arrepienta de todo lo malo que hace contra Dios y contra el prójimo. Ese es uno de los propósitos por la cual Dios permite el sufrimiento en nuestro corazón, en nuestra vida. Quiere que cambiemos nuestro corazón, que limpiemos nuestro corazón de los pecados que hacemos contra Él y contra nuestro prójimo. Entonces vamos a dar lectura. Hemos leído del capítulo 4, versículo 1 hasta el 14. Ahora vamos a terminar todo el capítulo 4. Dice capítulo 4, verso 15. Una voz anuncia desgracia desde Dan y desde las colinas de Efraín. Adviertan a las naciones, proclámenlo contra Jerusalén. De lejanas tierras vienen sitiadores, lanzando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. La rodean como quien cuida un campo porque ella se rebeló contra mí. Tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia. Qué amarga es, cómo te ha calado en el propio corazón. Qué angustia, qué angustia. Me retuerzo de dolor. Mi corazón se agita. Ay, corazón mío, no puedo callarme. Puedo escuchar el toque de trompeta y el grito de guerra. Un desastre llama a otro desastre. Todo el país está devastado. De repente fueron destruidos los pabellones y las carpas donde habito. ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? Mi pueblo es necio, no me conoce. Son hijos insensatos que no tienen entendimiento. Son hábiles para hacer el mal, no saben hacer el bien. Hemos leído hasta el versículo 22, del 15 al verso 22. Vamos a ir comentando algunos versos. En resumen, se está describiendo aquí cómo va a ser el sufrimiento del pueblo cuando venga a Babilonia a destruirlos. Y dice que van a ser rodeados como quien cuida un campo, la rodean, o sea,
Babilonia iba a venir a rodearlos como quien cuida un campo. Es decir, por todos los lados iba a estar rodeado por el pueblo de Babilonia. Es decir, que ellos no tenían por dónde, no van a tener por dónde escapar, porque no van a tener salida. Está totalmente rodeado por ese pueblo enemigo, por Babilonia. Eso es lo que dice, es lo que está profetizando Dios contra el pueblo. Cuando Dios hacía que el profeta declare una profecía al pueblo, la profecía se declaraba como algo que ya estaba sucediendo, a pesar de que era algo futuro. Y la gente del pueblo entendía claro esa idea, ¿no? Toda esa descripción del dolor que iba a pasar a ellos sabían claramente que se estaba describiendo algo que ellos iban a sufrir. Claro, ellos no sabían cuándo, pero que era una advertencia, una amenaza de lo que Dios iba a traer al pueblo, una destrucción. Y Jeremías describe, ¿no? Como si ya lo está viendo, describe en esa profecía, ya la están rodeando, no va a haber escapatoria para ellos, y si la rodean van a destruirlo por todos lados, van a hacer una destrucción total de Judá. En el verso 18 dice: tu conducta y tus acciones te han causado todo esto. Esta es tu desgracia, qué amarga es, cómo te ha calado en el propio corazón. Jeremías está explicando de que ha sido su manera de vivir y sus acciones la que ha producido esta desgracia, la que ha producido esta consecuencia. El pueblo de Dios había sido elegido, Judá había sido elegido para ser un representante del Dios vivo, y por lo tanto Judá tenía que mantenerse como un pueblo justo, mantenerse como un pueblo que hace lo correcto, que hace lo que es santo, lo que es bueno, lo que es puro. Ellos tenían que ser siempre en su boca estar la verdad, no ser engañadores, no ser codiciosos, no ser adúlteros, y sobre todo tenían que adorar a su Dios sobre todas las cosas. Pero el pueblo de Judá se había vuelto un pueblo adúltero, un pueblo mentiroso, un pueblo engañador, estafador, un pueblo sin compasión de los débiles. En otra parte del libro explica esto: un pueblo que no tenía compasión de las viudas, de los huérfanos, que no atendían al necesitado. Se habían vuelto un pueblo de corazón duro, injustos, insensibles ante el que estaba ante el que estaba sufriendo. Y Judá, el pueblo que había sido llamado para ser un representante de Dios, es decir, para ser luz de las naciones, este pueblo se estaba comportando aún peor que los pueblos que no tenían a Dios. Y eso era lo irónico, lo sorprendente, que Judá, siendo el pueblo de Dios, estaba comportando peor que los pueblos vecinos. Y ahora estaban adorando los dioses de los pueblos vecinos, de los pueblos extranjeros. Es por eso que Jeremías le dice: por todas estas cosas que has hecho, por eso ha venido esta desgracia a ti. Pero a pesar de la consecuencia que ellos iban a vivir, como hemos leído en el video anterior, Dios les da la oportunidad, les dice: arrepiéntanse para que sean salvados. Es decir, van a venir hacia ustedes, este desastre, pero yo les puedo salvar de este desastre si ustedes si ustedes limpian su corazón, si cambian su manera de pensar, si vuelven a adorarme a mí y desechar todos esos dioses falsos. Entonces, eso es lo que dice el versículo 18, que su manera de vivir, sus acciones, por eso venía la desgracia así contra el pueblo. Y a veces también podemos pensar lo mismo aplicándolo a nosotros, que nosotros somos el pueblo elegido de Dios ahora, ¿no? Nosotros los cristianos. Y entonces a veces es difícil hablar de
de que Dios trae sufrimiento a la vida de una persona, porque en el mundo siempre hay el dicho de que Dios es amor, y entonces la gente entiende como ya, entonces Dios te trae felicidad, placer, dinero, salud, te trae cosas buenas nada más, nada de sufrimiento. Pero vemos en la Biblia que Dios también está en control del sufrimiento y tiene propósitos para eso. Y, y ¿cuál es el propósito de Dios? Es que su pueblo cambie, que se arrepienta, que limpie su corazón, que deje adorar a dioses falsos. Y entonces también podemos aplicarlo a nosotros. Si nosotros, por nuestra conducta y acciones, podemos también cosechar sufrimiento, igual que estaba cosechando sufrimiento Judá por sus acciones en contra de Dios. Pero ¿por qué? Porque Dios quería que ellos cambien y vuelvan a ser el pueblo justo, el pueblo santo que Dios quería. Porque Dios había dejado a Judá para que sea un pueblo justo, para que sea un pueblo que habla la verdad, un pueblo que adora a Dios y un pueblo que predica a los demás de Dios, un pueblo que hace que los demás vengan a Dios, no al revés como estaban haciendo, que más bien estaban adorando a otros dioses. Entonces Dios nos va a pedir de nosotros igual. Nosotros en la Biblia dice que somos sus representantes. Así como Judá era su representante de Dios para ser luz de las naciones, ahora también nosotros los cristianos somos representantes de Dios para ser luz para las personas, ¿no? Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, si nosotros no nos conducimos bien, no actuamos bien en el sentido de nuestra vida, es decir, estamos hablando mentira. Si somos siendo cristianos, estamos hablando mentira, estamos teniendo una conducta inmoral, un pensamiento incorrecto delante de Dios, estamos codiciando cosas, estamos rompiendo sus mandamientos de Dios, estamos poniendo a otras cosas encima de Dios, poniendo, es decir, adorando el dinero, adorando un trabajo, adorando quizás a una persona, pero no estamos poniendo a Dios primero, es decir, estamos poniendo otras cosas encima de Dios. Si nos conducimos así, si tenemos algo de esas conductas incorrectas, es decir, no adorar a Dios primero, adorar otras cosas, hablar mentira, ser adúltero de corazón, es decir, si nos conducimos así, rompiendo sus mandamientos, y somos cristianos, la Biblia habla de esto, que va a traer un sufrimiento a nuestra vida para que podamos cambiar, para que podamos arrepentirnos como hijos de Dios y podamos ser lo que Dios quiso que siempre seamos, representantes de Él, que podamos así de esa manera ser justos y correctos moralmente y de esa manera poder ser de testimonio para los demás y que la gente pueda ver a Dios en nuestra vida. Entonces, así como Dios está haciendo con el pueblo, permitiendo sufrimiento para que ellos vuelvan a ser un pueblo justo, que hace lo correcto delante de Dios, ¿para qué? Para que puedan ser de luz para las naciones, para que otras naciones también crean en el Señor. Entonces, igual lo mismo va a demandar Dios de nosotros. A veces, si estamos conduciéndonos mal en nuestra vida, rompiendo las cosas que Él agrada, no adorando a Él primero, entonces Dios va a traer sufrimiento en nuestra vida para que volvamos al plan que Dios ha dejado para nosotros, sus hijos, su pueblo. Va a permitir sufrimiento para que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos volver a ser sus representantes, es decir, a volver a hablar la verdad, a volver a amar a nuestro prójimo, a volver a amar a Dios sobre todas las cosas, a tener un comportamiento correcto delante de Dios, es decir, no estar codiciando las cosas del prójimo, no estar planificando ni deseando lo injusto, ni engañar a alguien, y todo lo que tiene que ver con sus mandamientos, ¿no? Entonces Dios va a hacer lo mismo para sus hijos, va a permitir sufrimiento para que sus hijos sean limpiados y sean la luz del mundo, sean dignos representantes de Cristo
y podamos nosotros, así limpios, siendo limpios cada vez más del pecado, podamos ser una imagen de Dios ante la gente, es decir, que la gente pueda conocer a Dios a través de nosotros. Pero si nosotros que somos hijos de Dios no cambiamos y no seguimos lo que a Dios le agrada, entonces las personas no van a poder ver a Dios en nosotros, sino que más bien van a poder quizás hablar mal de los representantes de Dios. Van a decir que sí, esa gente habla de Dios, pero no sigue lo que Dios dice. Entonces eso es lo que estaba pasando con Judá. Ellos eran el pueblo de Dios, pero estaban adorando a otros dioses, estaban comportándose de manera injusta, no tenían compasión por los necesitados. Entonces es lo mismo, Dios va a buscar eso para nuestras vidas, va a buscar va a permitir cosas que sean dolorosas, pero para que nosotros como hijos de Dios podamos ser dignos representantes de Él. Y Jeremías sigue describiendo que el dolor, ¿no? Dice que angustia, del versículo 19 al 21 dice que angustia, dice que su corazón se agita, dice que escucha el sonido de la guerra, el toque de la trompeta, el grito de guerra. Dice un desastre llama a otro desastre, todo el país está devastado. Está describiendo algo muy doloroso, ¿no? Es decir, que viene un dolor tras otro hacia Judá. Es como algo que no se detiene. Es decir, está descubriendo un gran dolor que iba a tener el pueblo. Y en el versículo 21 dice, ¿hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? O sea, en medio del dolor, a Jeremías Dios le da la profecía para que pueda decirlo al pueblo, pero aún para Jeremías esa profecía era muy dolorosa. A pesar que él era el encargado de declarar todo este desastre que iba a venir al pueblo, a pesar de que él era el encargado, no significaba que no le dolía el corazón a él de las cosas que iban a pasar a su pueblo. A él le dolía mucho en el corazón cómo se comportaba su pueblo, o sea, Judá. A Jeremías le dolía mucho en el corazón todas las desgracias que iba a venir a su pueblo. Y él dice, ¿hasta cuándo tendré que ver la bandera y escuchar el toque de la trompeta? Es decir, ¿hasta cuándo voy a ver que mi pueblo sufre? ¿Hasta cuándo? Porque él ama a su pueblo. Y la gente, cuando iba a venir esta desgracia hacia Judá, ellos también iban a preguntarse lo mismo, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? Y Jeremías está experimentando todo el dolor que venía hacia ellos, ¿no? Y la gente podía escuchar esta profecía, todo el dolor que venía hacia ellos, pero este es algo que me hizo reflexionar, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a ver sufrir a mi pueblo? Decía Jeremías, ¿no? Y es que en medio de tanto dolor uno está buscando desesperadamente la paz, porque el ser humano después de tanto dolor, uno tras otro, ola de dolor que iba a pasar, está diciendo, toda persona dice, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Y es la pregunta que hacía Jeremías a ver el sufrimiento del pueblo. Pero también a veces nosotros tenemos así situaciones. Dice, un desastre llama a otro desastre, dice el verso 20. A veces nos hemos sentido así, que pasa una cosa mala y viene otra, y viene otra, y viene otra, y ya tu corazón no lo soporta. Sé testimonio de gente que ha vivido cosas angustiosas, una cosa y después otra, y después se añade otra. En la muerte de un familiar, pierde un trabajo, después tiene problemas con su esposa, le roban, cosas así, situaciones muy dolorosas. Yo sé que no a todos le pasa eso, pero en algún momento de nuestra vida hemos sentido así, como que hemos tenido algo doloroso y viene otro y otro, que añade más dolor. Y la pregunta de Jeremías al pueblo, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo a mi pueblo?
Y es la misma pregunta que a veces nos hacemos nosotros para nuestra vida en el medio del dolor. ¿Hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Y eso nos hace reflexionar, ¿no? ¿Hasta cuándo? O sea, qué hace que, o qué cosa está encargada de terminar con el dolor? La respuesta de la Biblia es que es una persona. ¿Quién está encargado de terminar con este dolor? Es Dios. Es Dios el que ha traído esta angustia tan dolorosa al pueblo. Es Dios quien permite las angustias y el dolor en nuestra vida. Y como dije en el video pasado, Judá estaba Judá estaba siendo profetizada de una desgracia que ellos no podían hacer nada, porque este pueblo era tan poderoso que ellos no iban a poder hacer nada. Es decir, simplemente a ellos les quedaba clamar a Dios, no había algo que ellos podían solucionar con sus fuerzas. Entonces, comparando ese ejemplo para nuestra vida, nosotros decimos, ¿hasta cuándo voy a seguir sufriendo? Y tú sabes que no hay nada que puedes hacer, sabes que no puedes arreglar tu situación, esa situación dolorosa que ha venido a tu vida, como en el video pasado dije, ya sea económica o sentimental o quizás familiar, ¿no? Pero que está ahí afligiéndote. Y tú dices, ¿hasta cuándo? Como dice esta pregunta en el versículo 21, ¿hasta cuándo? Y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir con esto, sufriendo? Y vemos hasta ahora que hemos leído que el corazón de Dios es que este sufrimiento Dios permite. Dios te ha puesto en ese sufrimiento. No es que las cosas que sufrimos a Dios se le ha pasado y no, ¿cómo se dice? Y bueno, y Dios no ha tenido nada que ver. No, Dios está en control del sufrimiento. Y si ha llegado ese sufrimiento a tu vida y tú dices, ¿hasta cuándo? Es porque Dios lo ha traído con un propósito. Y en el libro de Jeremías describe que uno de los propósitos es que tu corazón cambie. ¿Para qué? Para que puedas experimentar la salvación de Dios. Es decir, Dios dice, por tus pecados vienen consecuencias dolorosas. Ahí hemos leído en versículo 18. Entonces la Biblia también muestra que no todo sufrimiento viene por pecado, pero hablando en este caso, por nuestros pecados a veces estamos en una situación tan difícil y dolorosa y estamos ahí sufriendo y decimos ¿hasta cuándo? Y la respuesta es ¿quién decide hasta cuándo? Es Dios. Porque llega un momento que tú ya no puedes hacer nada. Y ya no hay dinero, ni inteligencia, ni personas que te puedan ayudar y que tú lo puedas arreglar. Así como estaba Judá, igual, no había nada que ellos podían hacer. Igual, en esos momentos difíciles, tú sabes que ya llegas a un punto en que no hay nada que puedas hacer. Ni todo el dinero va a salvar a la salud de tu familiar, o tu salud propia. Por más que pagues los doctores, ya te han dicho que no puedes sanarte. En esa situación sabes que no hay más que hacer que clamar a Dios. O un problema de matrimonio, que por más consejería, psicólogos y intentos, no se arregla nada. Y por más que tú hablas con tu pareja, no se arregla nada. Y tú sabes que ahí no hay más que hacer que clamar a Dios, porque ya no puedes ni con tus fuerzas, ni con tu inteligencia, no hay nada. Entonces estamos hablando de una situación, y en ese momento tan doloroso y angustia, de problemas familiar, económico, o un problema económico, familiar o de salud, decimos ¿hasta cuándo? Y Dios dice, yo sé hasta cuándo. Esa es la respuesta. Dios dice, yo sé hasta cuándo. Pero lo que busco es una cosa, que tú te acerques a mí. Que tú te acerques a mí, Dios dice, y que te arrepientas de todas las cosas que has hecho contra mí que estaban mal. Y es un paso claro que debemos hacer. En ese momento que estamos sufriendo y decimos ¿hasta cuándo voy a sufrir Dios? Tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón por toda nuestra mala conducta hacia Él.
Y Dios dice, Judá, cambia tu corazón, limpia tu corazón para que seas salvada. Es decir, que Dios es quien puede traernos de nuevo la paz a esa situación, es el único. Es el único que puede volver a traernos la paz a esa situación y que pasamos de decir hasta cuándo a decir Dios, gracias porque por fin volviste a traer paz, volviste, ¿no? Porque por fin llegó la paz a mi vida otra vez. Es decir, que Dios es el único que puede volvernos a traer paz en medio de ese dolor que no sabemos cuándo va a acabar. Dios es el único que puede volvernos a traer la tranquilidad, pero tenemos que reconocer lo que hemos hecho delante de Dios mal y acercarnos de todo corazón a Él y pedir que nos salve de esa situación dolorosa. Y es el único que puede cambiar esa pregunta que hacemos, ¿hasta cuándo, Dios, voy a seguir sufriendo? Cambia esa pregunta por una exclamación de decir, gracias Dios, que llegó la paz de nuevo a mi vida. Y eso es lo que hemos leído hasta el verso 21 y vamos a seguir leyendo el final del capítulo 4 en el siguiente video. Que Dios te bendiga, espero que sea bendición para ti lo que hemos estudiado en este video, en esta oportunidad. Nos vemos, bendiciones.